Hoy estamos con Carlos Jonay, consultor de estrategia digital, emprendedor, economista y gran conocedor de todo lo que gira en torno al trabajo en remoto. También cofundador de la Escuela de Trabajo en Remoto, una iniciativa donde impulsan la adopción del teletrabajo en todo tipo de organizaciones. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues por aquí andamos, al podcast. Muy bien. ¿Desde dónde te pillamos, Carlos? Pues desde Tenerife, la base. La verdad que me hubiera gustado que me hubiera pillado con otra situación que no fuera la COVID y saltando por ahí en algún sitio, ya fuera dentro de Península o por Europa o por algún lado. Pero bueno, con la situación que estamos viviendo, 2020 ha tocado quedarse quietecito por aquí, lo más quieto posible. Pero no se está mal por aquí por Canarias, ¿eh? Sí, buen sitio para estar. Muy bien, Carlos. Pues nada, yo he hecho una pequeña introducción al comienzo del episodio, pero te pediría que nos pudieses desarrollar un poco más tu trayectoria y tu relación con el trabajo en remoto y que nos cuentes un poco lo que te ha traído hasta aquí en cuanto a trayectoria profesional y demás. Perfecto, pues te hago la síntesis corta, el tráiler, que si no se nos alarga. Como bien decías, sí, soy licenciado en Económicas y gestor en Innovación, licenciado en Económicas por la Universidad de La Laguna con un breve periodo de tiempo de Erasmus en Besançon, en Francia, pueblo muy chiquitito, y gestor en Innovación por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. A pesar de que, bueno, a lo largo de todos estos años también me he formado en diferentes escuelas de negocios, a diferentes niveles, tanto online como offline, pero no me voy a tener ahí. Y si tengo que hablar un poco de los inicios en el mundo emprendedor y de cómo formarme en emprender, por así decirlo, todo vino a base de golpes y de hostias, como gusta decir a mí, con mi primer proyecto emprendedor, con mi primera startup, que fue Fan Music, y fue un poco el mix ahí donde hice mi primer pinito. Pues, mi primer trabajo fue fabricarme Fan Music y trabajar ahí, y al mismo tiempo generarme un montón de aprendizaje dentro del mundo, pues, de la gestión de proyectos, del marketing digital, sin darme cuenta, y cuando lo miro ahora con retrospectiva, mis primeros pinitos, como teletrabajadores, gestionando gente a distancia, ¿no? Pero combinaba un poco la parte de gestionar las startups con un poco la parte de hacer un poco de freelance, por así decirlo también. Uh-huh. Y a lo largo de estos 8 años, tío, pues ha sido una locura. Con Family sí que estuvimos casi 2 años, he pasado por el mundo del crowdfunding, por el mundo de la formación, llevo casi 7 años como freelance dentro del mundo de la estrategia digital. Tuve la oportunidad de cofundar una agencia y estar casi también 4 años dando guerra con una agencia de desarrollo de productos digitales. He participado en iniciativas como un TEDx, formar parte de eso. No lo sé, han sido tantas cosas y más vinculado con el mundo del trabajo remoto, pues hace casi unos 5 añitos tuve la suerte de formar parte del germen de 2 proyectos muy estimulantes. El primero fue la Asociación Canaria Espacios Colaborativos, de la que fui secretario durante casi 5 años, que eso me dio pie a conocer una iniciativa cuando ni siquiera tenía nombre, que fue en su momento, empezó como Nomad City, y que este año se ha renombrado con un proceso de rebranding como Repeople Conference, que uh-huh. Puedo decir, por suerte, que se ha convertido en uno de los eventos de referencia a nivel europeo dentro del mundo del nomadismo digital y del trabajo remoto, ¿no? Y más recientemente, desde hace 3 añitos, a raíz de a raíz de Nomad City, generé un proyecto propio que es Digital Nomad Experiences, ¿vale? Que era un proyecto para una plataforma para compartir a través de entrevistas, contenidos, hacíamos formaciones tanto con empresas como con colectivo universitario, ¿vale? Para transmitir un poco el conocimiento y tips y formación acerca del mundo del trabajo remoto y en menor medida del nomadismo digital. Y este año, por una iniciativa que empecé desde 2019, he volcado toda esa energía y todo lo recogido con ese proyecto en un proyecto 100% en español para el mundo de habla hispana, que es Escuela de Trabajo Remoto. Y eso es un poco, pues resumido en 4 minutitos, 3 minutitos largos, pues 8 años que son bastantes, ¿eh? Genial. Pues profundizaremos en alguna de esas etapas dentro de unos minutos, ¿no? Pero tenía aquí preparado algunos temas para charlar contigo, porque algunos ni siquiera pues los habíamos sacado a la palestra, incluso ni en la web ni en el podcast. Y
porque al final estamos orientando, digamos, las entrevistas, los artículos quizá a un perfil que es el de, oye, alguien que trabaja en una empresa española y que aspira o ya trabaja de alguna forma en remoto o haciendo teletrabajo, ¿no? Pero el concepto que quería traer, como que no estaba explicado, por lo menos en nuestra web y en ninguno de los episodios, el concepto de nomadismo digital. En Perfecto. concreto, ¿nos podrías contar un poco más sobre este concepto, Carlos? Sí, a ver, Cuando se habla de nomadismo digital, ¿a qué a qué se refiere exactamente? hacerte un curso para transformarte en nómada digital. No, eso sí que lo podemos comentar después. A ver, es que ha habido mucha chicha con todo esto, ¿no? Yo creo que al final un nómada digital, que es un perfil que existe, que yo conozca así el más longevo que conozco como nómada digital puede ser desde principios de los años 2000, ¿vale? Y sobre todo el boom fue casi que pues a partir de 2010, 2011 ya hubo un pequeño boom, sobre todo en el mercado anglosajón, de esto de los movimientos del nomadismo digital. Y al final yo siempre digo que un nómada digital es un trabajador remoto, que se define muy bien, ¿vale? Pero que su premisa es viajar por el mundo o por donde quiera mientras trabaja, ¿vale? Hacer esa palabra que ahora está tan en auge y tan de moda, que es ese famoso workation, que es no tener vacaciones ni estar trabajando, sino tener ese binomio de trabajar y tener vacaciones al mismo tiempo, ¿no? Pues yo no voy a esperar a tener un mes y medio, un mes, 40 días o 20 o lo que sea al año de vacaciones para viajar y descubrir un sitio, sino que mi trabajo me lo permite y voy viajando y aprovecho y pues trabajo, pues si me muevo en Bali, pues por las mañanas trabajo y por las tardes me voy a hacer surf o a disfrutar de Bali o lo que sea, o Tenerife o Lima o Berlín o lo que quiera, y tengo ese binomio de trabajo y vacaciones, por así decirlo, ¿no? Tengo al mismo tiempo la posibilidad de, mientras trabajo, descubrir sitios nuevos y me puedo ir moviendo, ¿no? Después, si ya nos metemos dentro de los perfiles nómadas, pues esto al final es como todas las tribus modernas o como lo que sea, que aquí cada uno se pone el sello, la etiqueta. De hecho, hay gente que no le gusta que le pongan el sello de nómada digital porque en una parte, entre comillas, ha cogido mala fama en los últimos años, sobre todo por este tema de las formaciones, del vivir determinado tipo de experiencias y de transmitir pues determinadas corrientes que no son del todo positivas, pues vamos a decirlo así, para no entrar más en detalle. Pero al final sí que es verdad que hay algunos movimientos así un poco afianzados, que por ejemplo podría ser los nomad families, ¿no? Que es gente que es nómada pero lo hace en familia. O sea, el hecho de tener hijos o tener una familia numerosa que no te impida viajar. Hay un montón de blogs y de corrientes que van por ahí. Está un movimiento que a mí me gusta mucho y con el que yo me siento más identificado, que es el movimiento del slow nomad, ¿no? Que es este nómada que no pretende visitar 60 ciudades en un año, sino que es un movimiento más corto, agotar las visas, estar 3 meses, 4 meses, 6 meses en un destino, saltar al siguiente, irse moviendo de manera un poco más relajada. Está el nómada, que lo que le prima al final es más lo de acumular sellos en el pasaporte y moverse más, ¿no? Que es este que se salta y se hace pues 12 países en un año, 12 ciudades en un año, 24, 50, ahí hay piques, ¿no? No me acuerdo si había una chica que tenía el récord, que habían sido 129 países en un año, una salvajada así, ¿no? Que ya te podrás imaginar. Yo la verdad que entiendo que lo habrá podido hacer básicamente con ingresos pasivos o con algo que el movimiento le permita mucho, porque yo no asiento la cabeza estando 3 días en un país y saltando a otro, ¿eh? Yo por lo menos no sería capaz. No parece Pero, fácil, no parece fácil. pero hay gente que parece que sí. Y así, ¿no? Después ya ahí tenemos pues desde los nómadas más vinculados con el tema healthy, que van buscando un rollo más yoga, desconexión, vida sana, lo que sea, los surfers que van más tema surfeo, no sé qué, los urban que van más exploración cultural. Ahí después no hay como una serie de etiquetas, de tags que se añaden a cada uno, que le dan como un poco más de recorrido a cada uno. Pero en esencia es eso, ¿no? Alguien que viaja, Perfecto. que hace ese workation, que viaja y trabaja y puede hacerlo porque la tecnología se lo permite, bien, porque trabaja para una compañía que se lo permite, bien, porque es freelance, cobra muy bien por sus servicios como freelance y puede guardar pasta en la cartera y moverse y decir que no ha determinados trabajos mientras se está moviendo. O tres, porque normalmente suelen tener algún sitio e-commerce / ingresos pasivos que con cierta automatización
y un poco de control, ¿no? Este famoso libro de Tim Ferriss, que igual es un poco llevado al extremo de 4 horas a la semana, pero igual 4 no, pero igual dedicándole 15 o 18, pues pueden tener un sueldito para viajar y moverse y les vale, ¿no? Perfecto. Pues lo has descrito bastante bien y ahí aprovecho pues tu perfil de economista o para traerlo un poco al terreno de qué podría aportar para un país en su conjunto como España o en particular para las islas, ser un destino atractivo para este tipo de perfiles, ya sea porque son trabajadores de compañías pues que ya han superado la barrera del presencialismo, que son americanas, que pagan buenos sueldos, etcétera, pero por otro lado buscando también al emprendedor que busca, o sea, que le importa un poco menos de dónde parte esa iniciativa digital o dónde se desarrolla, ¿no? Es decir, ¿qué podríamos hacer o qué ventajas podría tener a nivel económico ser atractivo a este tipo de perfiles? No sé, tu opinión un poco a nivel macroeconómico, económico, no sé, cómo... Vale, como dirían los americanos en todas las entrevistas, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta. Es que casualmente estamos trabajando con algunas iniciativas, algunas privadas y otro público-privadas o públicas, y voy a ir, ¿no? Como tenía un profesor de estructura económica mundial que era muy bueno con eso, que decía que siempre hay que ir de lo, como decís tú ahora, de lo más macro a lo más micro, de lo más genérico a lo más específico, ¿no? Al final lo que le reporta a cualquier región el hecho de atraer nómadas digitales, sobre todo si es un número importante de nómadas digitales, ¿no? No olvidemos la frase esta casi lapidaria de Peter Levels, el fundador de Nomadlist, que dijo, ¿no? Que para 2035 íbamos a tener 1.000 millones de nómadas digitales o de freelance que podrían ser nómadas digitales. Ahora ya se verá si eso se cumple o no se cumple, pero hay tendencia y 1.000 millones de personas es mucha peña. Lo primero es que si conseguimos o cualquier región que se lo proponga consigue atracción, ya sea España o Canarias, más concretamente, son ingresos directos, ¿no? Es gente que viene aquí, tiene un buen nivel económico o tiene nivel económico con un salario como mínimo decente y con mucha pasta. Por lo tanto, estamos hablando de gastos directos a nivel de alquiler, compras, inversión, ¿no? Todo lo que pueda gastarse cualquier turista, entre comillas, que pueda venir hasta España en concreto, perdón, hasta España en general o Canarias en concreto, potenciado, porque no es simplemente una estancia breve de una semana, 10 días, 2 semanas, sino que puede ser una residencia de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, lo que sea, ¿no? Con este concepto, además, ahora hay algunos países que se han sabido anticipar, han sabido trabajar bien y viéndole las orejas al lobo, han sacado visas para nómadas digitales, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo de Barbados y Barbuda, Croacia, Estonia, Portugal, creo que Perú estaba trabajando algo, Japón, que han dicho, oye, pues igual esto es una buena iniciativa, que en lugar de tener la típica visa de 3 meses que se venían con visa de estudiante, con visa de turística, con lo que sea, pues a esta gente, si nos demuestra que lo que viene es aquí a currar y tal, vamos a darle una visa de un año para que tengan un año tranquilo si quieren pasarlo por aquí, viajando por dentro del país, moviéndose y tal, y lo importante es que se gaste pasta, ¿no? Que genere economía directa, economía circular directa en el entorno donde se está quedando. Después, además de todo eso, ya a niveles de influencia económica directa, estamos hablando normalmente de que se generan comunidades y estas comunidades pueden tener relaciones, ¿no? Bien, porque ya en muchos sitios de destino hay comunidades de nómadas donde hablan con los nómadas que vienen y se integran de una manera más fácil y más rápida, ¿no? Y al mismo tiempo, porque esta gente cuando está en un sitio, en muchas ocasiones busca vincularse con la cultura local, con los emprendedores locales, con el ecosistema emprendedor local y eso le aporta directamente al ecosistema emprendedor local, ¿no? Yo la verdad que he sido testigo del nacimiento y de haber formado parte de ambos, algo que me motiva y de lo que me alegro mucho de movimientos como han sido Nomad City, cuando yo no tenía ni idea hace 5 años y medio, 6 años de lo que era un digital nomad, me lo dijo por primera vez un eslovaco que estaba trabajando aquí en el sur de la isla y a mí me implosionó la cabeza, dije, no tengo ni idea de qué es esto, y me lo explicó y dije, hola, esto no lo conocía, quiero ser o me gustaría estar preparado para poder ser nómada digital en algún momento de mi vida. Tuve un pequeño pinito ahí en Portugal, además.
y haber formado parte de dos movimientos como eran Nomad City, que inicialmente estuvo más vinculado, por, como el propio nombre indica, con el movimiento digital Nomad, y con Tenerife Work and Play, ¿no? Que también pretende la atracción de talento digital hasta la isla de Tenerife. Y estos movimientos surgen porque al final esto genera economía, porque bien, ya sea el perfil de un nómada digital, que a lo mejor tiene un poco más de movimiento, ¿no? De entrada y salida, algo más vinculado con el mundo turístico, sí que es verdad que si lo llevamos al terreno de la atracción de talento digital, que ahí ya entran pues trabajadores remotos, empresas que trabajan en remoto, ¿no? Remote companies y tal, si generamos atracción para España y lo ven como un territorio atractivo, pueden establecer desde lo, ¿no?, más básico hasta lo más complejo, pues pueden establecer determinadas regiones como podrían ser Canarias, Málaga, Barcelona, Valencia, Madrid, Galicia, lo que sea, como zonas para hacer retreats, ¿no? Retreats puntuales para compañías norteeuropeas, norteamericanas, latinoamericanas, asiáticas o lo que sea, podrían establecer sedes fiscales en España, ¿vale? Para ya contratar personal aquí, tener a su personal que se quiera venir a vivir a lo mejor aquí pues temporadas más largas o tener segunda residencia o lo que sea aquí, hasta generar inversión directa aquí, ¿no? Generar Claro. inversión pues desde inversión vinculado con el apartado público hasta generar inversión en eventos, inversión en compañías de aquí, adquirir compañías de aquí o vincularse con empresas de aquí, ¿no? Entonces, creo que como mínimo, aunque sea a nivel turístico, es un movimiento muy interesante porque atrae un nivel de turismo, aunque solo sea por los nómadas digitales, que creo que va a generar un gasto mucho mayor que el que generan muchos turistas que vienen a España de nivel medio y de nivel general. Porque además también dentro de estas propias comunidades se generará también mucha sinergia, posibilidades de colaboración, es decir, incluso empleo directo, ¿no? Porque al final hay alguna idea por ahí de que los negocios 100% digitales pues es una persona sola, aislada o el perfil de persona que trabaja para una compañía americana, pero la realidad es que cualquier iniciativa digital rápidamente necesita colaboradores, ya sea locales o ya sea, bueno, gente que te traduzca el propio idioma, o no sé, que se me ocurren muchísimos empleos alrededor de cualquier iniciativa online más o menos de éxito, porque la realidad es que todos los proyectos necesitan gente, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre que también es una buena forma de activar algunos empleos también locales, más allá de lo que es el propio turismo, el sector servicios, la hostelería, pero que, bueno, pues es interesante el movimiento. Y entonces, ¿tú consideras que se podría hacer alguna cosa más en este sentido? Es decir, de cara a ser atractivo, ya hemos hablado un poco de dar facilidades de cara al tema fiscal, al tema de contratación, pero ¿hay algo que pudiéramos hacer para vendernos mejor o ni siquiera empezar a hacerlo en el entorno internacional? Yo creo que ya se están empezando a hacer pequeñas cosas. Yo creo que los movimientos son importantes, o sea, valga la redundancia que voy a hablar de lo mismo, pero es que el empuje de las dos comunidades ha sido brutal desde que se han generado proyectos como Nomad City o como Tenerife Work and Play, no solo para la atracción, sino para la retención y para que los propios nómadas o trabajadores remotos que vienen aquí actúen como prescriptores del sitio, o sea, para decir, oye, vente para acá, porque hay una comunidad que está en movimiento, que está funcionando, el sitio está genial, o bueno, ponemos aquí está de puta madre, el clima, lo que sea, lo que consigues y tal. Eso funciona muy bien. En segundo lugar, yo creo que España en general, incluido Norte, me da igual, tiene mucho terreno ganado con los recursos naturales que tiene, o sea, con las horas de luz que tiene. Eso es algo que, por ejemplo, los vecinos Portugal lo están explotando muchísimo, se te están generando unos movimientos en torno al trabajo remoto, en tanto a convertirse en un polo de atracción tecnológica, en un capital, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, que parece que solo salen las buenas y también tiene alguna cosilla por detrás un poco que habría que analizarse, ¿vale? Pero lo están consiguiendo, o sea, se están poniendo de acuerdo y están consiguiendo generar movimientos súper, súper interesantes que creo que España lo único que tendría que hacer en ese sentido es mirar a un lado y decir, pues si es que tenemos lo mismo o incluso con algunas cosas mejores en nuestro caso, ¿no? Sí que es verdad que aquí a veces la barrera idiomática y el tema del English friendly está un poquito peor que ahí, es lo único que te diría a lo mejor que ellos tienen un paso más,
¿vale? Porque son casi que trilingües, por así decirlo, portugués controladísimo, inglés bastante bien y español como mínimo intermedio por proximidad, así que ahí sí que es verdad que tienen una ventaja a la hora de la comunicación, que es súper importante, pero creo que aquí ya tenemos un montón de cosas, o sea, tenemos dos ciudades que son dos hubs tecnológicos y de atracción y preparadísimos para lo que sea, como Madrid y Barcelona, que son capitales europeas. Tenemos un montón de ciudades periféricas que ofrecen un montón de posibilidades y lo que buscas es un entorno urbano desde el que trabajar, estar cómodo y tener un montón de comunidades como podrían ser Bilbao, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, incluso Tenerife más como isla a lo mejor que como Santa Cruz de Tenerife, un montón de cosas. Tenemos el clima, tenemos la gastronomía, tenemos un coste de vida que si te mueves 100 kilómetros de un centro urbano con buena comunicación te puede bajar a una tercera parte, una cuarta parte o hasta una sexta parte. Tenemos aeropuertos internacionales con conectividad 100% internacional o a través de una escala europea. Entrada por tierra, mar, aire, por lo que quieras, todo el territorio europeo para explotarlo. O sea, creo que lo mismo que ya estamos comunicando y que ya estamos moviendo para que seamos la supuesta, o creo que la potencia puntera turística, una de las potencias punteras turísticas mundiales, es definir un poco más el mensaje y decir, estamos aquí también y aquí también puedes venir a trabajar, puedes venir a vivir trabajando y tenemos todo, ¿no? Genial. Pues nada, quedando clara, cristalina esta parte, pues te voy a preguntar, Carlos, por la parte de Escuela de Trabajo en Remoto, porque es una iniciativa que vengo siguiendo desde su génesis y te pediría una pequeña, no sé, un pequeño introducción al proyecto de cómo se gesta, quiénes participáis y de alguna forma qué es lo que se persigue impulsar con esta iniciativa. Pues a ver, la iniciativa en sí, como comentaba antes con lo de Digital Nomad Experiences, yo desde el año pasado, concretamente durante el mes de mayo, tuve la oportunidad de irme a Budapest por un programa de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial, y ahí mi intención, o sea, Digital Nomad Experience ya tenía recorrido, ya había facturado, era un proyecto que ya la plataforma estaba funcionando, pero quería ya verle un poco, sacarle chicha a monetizar, a hacer un modelo de negocio monetizable, paquetizable, de ofrecer servicios más concretos para hacer consultoría, empresas y, ¿no? En cuanto a remote work y todo esto. Y con uno de los chicos allí, que también es verdad que los húngaros son particulares para algunas cosas y ellos venden muy bien dentro del mercado húngaro por tema de idioma, que es un idioma súper complicado y tal. Y vimos una ventana de oportunidad y el chico me dice, coño, tío, tienes el español, lo controlas súper bien, tienes un montón de contactos en el mercado español, dar el salto a Latinoamérica de cosas de España, suelen molar tema europeo para vender allí y tal. Igual el mercado anglosajón no está copado ni de broma de este tipo de cosas, y menos en aquel momento pre-COVID. Entonces decía, bueno, pero igual tienes una ventana de oportunidad de ser el primero y posicionarte aquí bien dentro del mercado español, ¿no? Y ver un poco cómo funciona. Y desde el verano del año pasado, bueno, un poco más tarde del verano por un tema, tuve un 2019 muy, muy complicado, la verdad. Estuve dándole vueltas a hacer algo en español, ¿no? Al final eso me llevó al evento de Sin Oficina en diciembre del año pasado y ahí conocí a David Blay y a Valentina Zorner, que fueron con los que intercambié un par de correos así muy, muy rápido. En otra entrevista que intercambiamos para el blog de trabajo en remoto lo cuento con más detalle. Y a partir de esos correos dijimos, chicos, estamos haciendo 3 personas lo mismo, deberíamos de ponernos en marcha a montar algo. Y nada, vino marzo, nos cayó con perdón de la expresión, el puto COVID encima directamente. Claro, sí. Y ahí aceleramos todo, ¿no? Y dentro de ese periodo, pues se sumaron otras 3 personas, 2 con las que yo he trabajado durante años directamente, que son Nacho Rodríguez, fundador de Nomad City, ahora de Repeople, y Elsa Rodríguez, que no son parientes, aunque se apelliden igual, ¿vale? Que es la lead manager de Tenerife Work and Play. Y a través de David Blade también se sumó a la iniciativa Silvia Rivela de Dowi,
¿vale? Ujú. Que hace un tema ahí de hackeo de oficinas y hackeo de hackear tu casa para teletrabajar y tal, que me parece brutal. Nada, y de una manera muy flexible, muy dinámica, muy fresca, nos pusimos en sintonía con un par de videoconferencias, vimos que todos estábamos en línea, hicimos como una especie de joint venture para formar un poco, darle un poco de forma a todo esto, además de quien quiso formar parte del core de la iniciativa está en el core, quien se quiso quedar fuera con su marca y formar parte solo como relación contractual, pero con un buen rollo, como pocos he vivido yo en muchos proyectos de los que he participado. Y ahora básicamente Escuela de Trabajo Remoto, como su nombre indica, es una agencia, por así decirlo, ¿vale? Para asesoramiento y consultoría en trabajo remoto. Tiene una parte de escuela que es puramente formativa, con formación más genérica y formación más pura y dura, donde ahí sí se hace formación. Y luego la parte que es el core principal de la agencia, que es ayudar a pymes que ya tienen un tamañito, sobre todo, a adaptar la cultura del trabajo remoto en su sistema empresarial. No hablamos solo de transformación digital, no hablamos solo de tecnología, sino hablamos sobre todo de metodología y de humanismo, de cómo tienen que responder las personas para saber trabajar en remoto, ¿vale? Que es algo que normalmente no se hace ni desde parte de las grandes consultoras ni desde parte de las empresas de tecnología, porque ellos son buenos al final o haciendo análisis y dándote reportes o vendiéndote su tecnología y diciéndote cómo funciona. Pero una cosa es que te enseñen a a manejar Microsoft Teams, que funciona de puta madre, o Google Drive, que funciona de puta madre, y otra cosa es que tú sepas cómo integrar esa herramienta en tu día a día teletrabajando. Eso es la parte fundamental que suele fallar. Sin duda, porque además, en fin, se ve, vamos, yo por lo menos lo veo muy de cerca, que de alguna forma los chavales jóvenes que montan una iniciativa, un proyecto, una startup, pues sí que a lo mejor tienen más oportunidad de montarlo bien desde el principio o porque están más familiarizados con la tecnología, aunque también necesiten guía y demás, pero en cuanto te sientas con una empresa tradicional que venía operando de una determinada forma, introducir este tipo de cambios vamos, poco menos que un shock, ¿no? Y necesita mucho acompañamiento y desde luego diseñar una estrategia, porque no puede ser que un día estés trabajando en la oficina y el lunes que viene ya estamos todo el mundo en remoto y no hay ni una guía de estilo, ni una forma una guía de estilo de cómo operar, de cómo hacer las cosas, ¿no? Y al Y final hay de esto, que, perdón, hay que pensar que es la primera vez en la historia que las empresas se enfrentan a esto, porque realmente, o sea, venimos de dos tipos de cultura. Generalmente, o partimos de la base de empresas que se han creado 100% en remoto, o sea, que desde el inicio han sido remotas o amigables con el trabajo remoto y han tenido esa cultura de inicio, o empresas que a lo mejor tenían a alguien contratado o subcontratado que no lo identificaban ni siquiera como trabajo remoto, sino como una subcontratación de una persona o de un freelance uh-huh. o de lo que sea. O sea, estamos viviendo por primera vez en la historia del trabajo un proceso donde empresas que vienen de trabajar de manera tradicional de toda la vida se tienen que enfrentar a transformar su modelo de negocio, trabajar en remoto, ya sea con un modelo mixto, ¿no? Un remote friendly de días en la oficina, días en casa, o ya sea intentando transformar su empresa a 100% remoto, ¿no? Que eso ya le rompe el coco como dices tú, a mucha gente que está en el modelo tradicional, es una fractura de coco De los importante, ¿no? esquemas totalmente, ¿no? Entonces, pues con estas mimbres pues, ¿por qué piensas que sería importante en fin, desde luego perfilar una estrategia de cómo abordar eso, pero quizá poner en común una guía, pues de eso, una guía de estilo, de cómo vamos a usar la comunicación, cuáles son las expectativas de tiempos de respuesta, cómo influye o no influye el presencialismo versus los objetivos que nos tracemos, en fin, inculcar todas estas prácticas en una compañía tradicional, pues eso ¿qué me dirías de esto? Es decir, ¿por qué sería importante poner esto en pie antes de empezar con iniciativas aisladas y tener un plan de empresa? A eso me refiero. Mira, lo voy a responder a dos niveles. En primer lugar, y yo era el primero que estaba súper equivocado con esto, yo pensaba que uno de los principales problemas o el principal problema que tenía cualquier empresa que trabajara en remoto o de manera distribuida era la comunicación.
que lo que podía fallar era la comunicación, porque la comunicación es como la piedra angular, el engranaje para que todo funcione, las personas se sientan confortables y trabajen de manera eficiente. Y no, tío. ¿Sabes lo que he aprendido y a base de ejemplos y de hablar con mucha gente que tiene esta situación? Que lo que falla principalmente es la documentación. Y después eso me llevó, ¿no? Los procesos de documentación, de reporte, de que la información esté disponible de manera clara y transparente en cada sitio donde tiene que estar. Y a mí me vino después a la cabeza, que es verdad, yo estuve trabajando como profesional independiente, colaborando, ¿no? Como redactor en Hipertextual hace un montón de años, redactando para un blog que era Alfoto. Y recuerdo que el proceso de onboarding que hacían era brutal, tío. O sea, lo primero que hacían era tú te integrabas en el equipo, usaban Slack, cuando prácticamente Slack no se usaba, y te hacían un proceso de onboarding de cómo se utilizaba Slack. Y lo segundo es, te soltaban, creo que en aquella época lo hacían por Dropbox, ¿vale? Una carpeta donde tú te tenías que leer, tu primer curro era leerte toda la documentación de cómo tenías tú que gestionarte con tu editor, cómo tenías que redactar, qué tipo de estilo de redacción tenías que tener, qué tipo de temáticas podías proponer, cómo funcionaba el Trello para poder gestionar proyectos y que tu editor te revisara los temas y te los liberara para que tú te pudieras poner a escribir. Y me di cuenta que cuando tú tienes toda esa documentación y haces un buen onboarding y eso lo tienes disponible, si te quedan dudas, es o porque has sido un vago y no te lo has querido leer, o porque no te ha dado la gana de leértelo, o porque no tienes compresión lectora. Y esto que te estoy hablando que es, en este momento se hacía con textos y tal, ahora con herramientas como Loom, con vídeo, con tal, se puede hacer. O sea, un sitio que tú entraste a formar parte hace poco de él, donde se hace un onboarding brutal, por ejemplo, sin oficina. O sea, si tú no te enteras de cómo funcionan las reglas de sin oficina, es porque no quieres, no porque no haya un buen Está claro. onboarding de cómo se hace. Entonces, eso que acabas de comentar, creo que es fundamental por encima incluso de la cultura digital, de la digitalización, del ADN, de lo que quieras. Eso es fundamental, que la comunicación sea fluida y que haya documentación. En segundo lugar, algo que ha castigado creo que España y probablemente no sé si las culturas latinas en general, que es el tema del presencialismo. O sea, creo que tenemos una productividad malísima porque lo que se premia es que alguien gaste horas en una silla, no lo que hace mientras está esas horas en esa silla, ¿no? Y eso es algo que se tiene que cambiar. Como yo siempre digo, tenemos que empezar a cambiar sobre todo de las áreas de dirección o de las áreas de gerencia hacia la base de la pirámide, y luego las bases de la pirámide, por supuesto, tienen que responder con resultados, la palabra control por la palabra confianza. O empezamos a confiar en los recursos que contratamos para la empresa, sean propios, sean freelance o sea lo que sea, o va a ser imposible implementar el teletrabajo. Porque si los mecanismos que tú vas a poner en marcha para ver si alguien está teletrabajando, está siendo eficiente teletrabajando, es controlar su webcam, poner sistemas de fichaje virtual cada 20 minutos, no sé qué, se pierde la esencia. La esencia del trabajo remoto es la libertad, que tú puedas tener horarios flexibles aunque tengas que tener horas de coincidencia y que demuestres que sabes hacer lo que haces con resultados, no con horas, no con poner allí horas en una aplicación, ¿no? No sé Está si me claro. perdí un poco en la No, pregunta. para nada, porque los dos temas están súper bien traídos porque por un lado está la perspectiva de lo que comentaba en primer lugar, ¿no? Pues que con una buena documentación se ahorraría muchísimas interrupciones, chats, que muchas veces vinculamos, por lo menos yo al principio, Carlos, te tengo que reconocer que yo lo vinculaba a eso, a estar todo el puto día disponible en el chat y que yo tengo este problema, y que yo se convertía en una dinámica perversa, tío, horrible. Es decir, Exacto. tío, vete a dar una vuelta, ¿sabes? Déjame, o sea, tienes que ser consciente de tu área de trabajo y me parece que es una gran estrategia hacer un esfuerzo en documentar lo máximo posible y definir bien las expectativas de lo que se espera de cada posición, ¿no? Y porque se concatena con la siguiente parte que has explicado, pues que al final, desde el punto de vista también del manager, de la dirección de la empresa, también me parece un trabajo miserable estar teniendo que espiar a la gente o estar pendiente, este no está, este ahora no, me aparece un icono ausente, ¿eso qué coño significa? Hostia, es que es horrible, tío, eso es Sí. miseria. Entonces, creo que con una buena documentación, un buen onboarding, unas buenas expectativas, se aclararía mucho pues eso, el panorama de, oye, medir los resultados, la autonomía y un poco también apostar por la flexibilidad, ¿no? Que cada uno también Sí. tengamos un gap de horas donde
podamos ser más efectivos que otros. O sea, que la verdad es que muy buena reflexión de estos 2 puntos, Carlos. De hecho, solo por sumar algo muy chiquito, creo que en el apartado de comunicación, que creo que es fundamental, es una de las piedras angulares del teletrabajo, es casi más importante lo que tú acabas de decir, ¿no? Es casi más importante saber redactar para poder poner en práctica una comunicación asíncrona buena, que no estar ahí todo el rato y venga videoconferencias. De hecho, ¿no? Hay una frase que es muy bestia, pero que tiene parte de razón, que es que dice que la mejor reunión o la mejor videoconferencia es la que no se tiene que hacer, ¿no? O sea, al final, si no tienes que hacer ninguna reunión es porque todo está tan claro que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y ya está. Después, si tú quieres hacer una llamada que no es una reunión para hablar con alguien y enseñarle al gato que tienes en casa lo que tú quieras, pues genial, eso está muy bien para hacer team building y este tipo de cosas, pero eso es así, la comunicación es asíncrona. Y en segundo lugar, y a ver si ahora me voy a despistar con lo que te iba a decir, que fue vinculado con lo de la parte de la documentación y ahora se me fue el santo al cielo. Era lo de la comunicación, bueno, si no pasa nada, era lo de la comunicación asíncrona y tenía otra cosa lo de la escritura, en fin, de alguna forma eso, saber también escribir, redactar, yo creo que también es fundamental y para evitar eso, las reuniones también, el exceso de reuniones y todo esto. Y la autodisciplina. Creo que es verdad que hasta hace no mucho tiempo, ahora sí que es verdad que, bueno, tú en la plataforma, ¿no? En trabajo en remoto lo sabrás mejor que yo. Ahora sí que es verdad que se ha abierto más la posibilidad a perfiles junior, pero yo me acuerdo que si tú hablabas con gente que lleva contratando peña que teletrabaja de hace tiempo, ¿no? Carlos Hernández de Cuaderno, gente, ¿no? Gente de Hotjar y tal, tú veías que los perfiles que buscaban eran siempre perfiles senior. Porque tú, al final ellos lo que pretendían era ahorrarse el tener que explicarle a alguien lo que tenía que hacer. Yo quiero tener a alguien que ya sabe lo que tiene que hacer. Yo le digo, tengo este problema, solucioname esto y tú ya sabes cómo se hace. Yo no quiero estar de niñera de nadie, de tener encima que estar explicando. Por suerte, al final, eso, ¿no? Una de las cosas que siempre también hablo es lo de la parte de las soft skills, ¿no? De las habilidades blandas. O sea, autodisciplina, saber comunicar, ser responsable, comunicar con tu equipo, saber cuándo delegar, saber cuándo preguntar. Todo ese tipo de cosas van a ser fundamentales, sobre todo para los perfiles junior que vengan ahora. Cualquier empresa que contrate en remoto, creo, igual me llevará una hostia y me equivoco por esto, que van a tener muy, 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 muy en alta estima las soft skills y no tanto las hard, porque al final si es Python, si es Java, si es Node.js, eso se aprende, tío. O sea, está claro. Cada vez hay más bootcamps, cada vez hay más temas para flexibilizar eso. Marketing, Facebook cambia cada jodido mes, por suerte. Al final, todo cambia muy rápido. Eso es cambiante. Ahora, si tú tienes esa flexibilidad al cambio y esas habilidades blandas muy claras y muy potenciadas, cualquier persona de recursos humanos, cualquier persona que te vaya a dirigir, lo va a tener muy en cuenta. Porque va a decir, vale, pues si dentro de 2 meses tangencialmente te vamos a pedir que hagas otra cosa, vas a tener adaptabilidad en 2 semanas y no en 3 meses. Y eso me va a ahorrar a mí un montón de pasta, ¿no? Entonces eso al final es lo que se está buscando. Pues sí, porque desarrollar a los juniors cuesta esfuerzo y si de entrada ya fichas a gente proactiva que inquieta, que en muchos casos pues eso, sabe buscar en la documentación interna o en internet, tío, pues eso ayuda a que la incorporación de esos perfiles sea más llevadera. De otra forma se vuelve muy complicado. Pues 100% de acuerdo. Y Carlos, no sé, tenía aquí una pregunta un poco, pero ya muy concretamente, obviando la pandemia, ¿cuál sería la mejor forma de abordar esto en una empresa tradicional? O sea, ahora mismo todos estamos, pues eso, hemos tenido que adecuar los sistemas de información, la forma de trabajar de forma muy express. Pero en un escenario ideal, ¿cómo afrontáis este pitch de este enfoque que tengáis dentro de Escuela de Trabajo en Remoto en cómo abordar el proceso de cambio en una organización? Vale. Que se aproxime a vosotros, que os pregunte, oye, Carlos, ¿cómo podrías echarnos una mano para cambiar todo esto? Es decir, ¿cuál sería el enfoque de alto nivel de cómo abordar este cambio, este proceso? Hay 3 etapas fundamentales. La primera etapa tiene 100% que ver con la parte de la cultura digital, con entender si esa empresa ya ha tenido cultura digital, ya se ha visto involucrada en un proceso de digitalización o ha desarrollado ya un proceso de transformación digital, que entiendan perfectamente
a qué nos referimos y qué se entiende por cultura digital, y que si la cultura digital no penetra en el ADN de la empresa y no penetra en todas las capas de la empresa, nos vamos a encontrar un montón de barreras y un montón de muros para que eso no suceda. O sea, no es solo una cuestión de implementar herramientas, es una cuestión de metodologías y de quitar rutinas absurdas y que entorpecen, que si tú te lo quieres después poner para ti porque te sirve como doble refuerzo, perfecto, pero las cosas no se ponen en post-it en monitores, ¿no? Lo que hablábamos antes, la documentación tiene que estar 100% digitalizada y online, todo tiene que ser transparente, todo tiene que ser accesible. Entonces hablamos de 3 niveles. Entender el porqué de la cultura digital y por qué se tiene que integrar. Hablamos de un segundo nivel, que es entender el por qué es importante establecer una metodología, entender qué son estas soft skills, cómo funcionan y por qué tus empleados y tus directivos deben tenerlas, y cómo empezar a trabajar en equipo, cómo empezar a trabajar como empresa de forma remota, sin haber tocado o prácticamente ni hablado de ni una sola herramienta. Y luego nos vamos a la tercera pata, que es la pata de la tecnología, de las herramientas y del software, que es ver qué se adapta mejor a tu empresa, a tu tipo de proyecto, a tu cultura empresarial. Evidentemente, pues yo qué sé, o sea, lo que ya tengas un contrato blindado, firmadísimo, que no puedas hacer nada con Google, con Microsoft o con lo que sea, que te tengas que adaptar a sus herramientas en la medida de lo posible, ¿no? O sea, esa iteración va así. Si tú no entiendes el porqué de implementar esto, no vas a saber por qué lo implementas. Si no vas a saber por qué lo implementas, no te lo vas a tomar en serio, no vas a seguir a cabo las metodologías, y si no sigues a cabo una metodología, las herramientas van a ser un mecanismo de tortura y no de alivio. O sea, al final, o lo hacemos todo así y lo entendemos de esa manera tangencial, o lo que hablábamos antes, Teams se va a convertir en una locura, o el chat de Google, o el Slack, o el Drive, porque cada uno allí va a cargar información, cada uno como le ha enseñado su padre y su madre, cada uno va a hacer lo que quiere y va a poner lo que quiere como quiere, y al final vas a perder más tiempo en preguntarle a alguien por qué ha hecho algo de esa manera que en hacerlo, por así decirlo, ¿no? O sea, son 3 pasos fundamentales. Pues me queda muy claro que hay una parte importante de toma de datos, de conocer bien la propia organización, pasar a diseñar una estrategia ad hoc para ello, y quizás después vendrá la implantación de alguna herramienta o no, y posteriormente quizás también una parte de acompañamiento, entiendo, formación y gestión del cambio, ¿no? Que será exactamente necesario. Perfecto. Pues lo has descrito muy bien, casi me entran ganas de comprarte el servicio ya. Bueno, pues tengo aquí un bloque que también, en fin, está muy actual, que tiene que ver con la nueva ley de teletrabajo. Es decir, esta iniciativa que ha surgido de forma precipitada para intentar, no sé si ayudar o entorpecer toda esta nueva corriente, ¿no, Carlos? Entonces, ¿tú has seguido de cerca o tienes una opinión formada sobre los aspectos que trae la nueva ley, o si ayuda, si beneficia? No sé, tu opinión un poco de este lío. Si tuviera que resumirlo en una sola frase, yo le recomendaría a todo el mundo que se leyera un artículo que escribió David Blay Tapia, precisamente para el blog de Escuela de Trabajo Remoto, que después ha escrito un montones por ahí, que lleva por título una pregunta que es: ¿para qué sirve una ley de teletrabajo que no sirve para nada? Si con eso no queda respondida la pregunta, pues a ver, ¿cómo decirlo? Yo es que también viví en su momento cuando le metieron mano a la ley del crowdfunding sin entender lo que era el crowdfunding y todo aquello, y hicieron un desbarajuste ahí terrible en algunos puntos. Otros fueron positivos, ¿no? Porque daban un poco de seguridad al inversor y tal. Esto es igual, ¿no? Creo que con la pretensión de darle como un marco jurídico que le diera un poco más de seguridad al trabajador y al empresario, se quedaron a medio camino de hacer algo que pudiera haber aportado y haber hecho mucho bien para que las empresas se plantearan en serio aplicar el teletrabajo. O sea, ahora mismo en España tenemos un problema muy gordo, como hemos hablado ya, y es que por cuestión de cultura, muchísimas empresas están deseando que esto pase, se calme o se relaje para decir: ni teletrabajo ni leche. Cuando esto pase, todo el mundo para la oficina otra vez, que yo los quiero ver a todos sentaditos en su silla, en su puesto, con la cabecita ahí puesta en el monitor o en lo que sea, y controladitos. Que a mí esto del teletrabajo, tú en casa con los niños, con el gato, yendo a comprar el pan a las 10 de la mañana, aunque hayas respondido a todos los correos y lo tengas todo hecho,
eso no es trabajar, ¿no? Tenemos un problema de cultura muy gordo y ese es un problema. Y a raíz de ahí, simplemente por sintetizar, pues bueno, mira, tenemos cosas como que se debe firmar un acuerdo individual con el empleado, de eso, vamos, es de cajón, que tiene que ser voluntario y reversible, me parece de cajón también, tampoco se puede obligar a nadie, evidentemente sí que es verdad que si hay una empresa que decide no tener oficinas, pues tú también como empleado, pues pues rescindirás tu contrato o verás cómo lo haces para decir, pues si la empresa decide no tener oficinas porque decide cerrarla, pues tú decides si sigues en la empresa trabajando en remoto, te vas a buscar una que te ofrezca un puesto de trabajo fijo, ¿no? Después esta parte de lo del 30%, o sea, de lo que al final, para que se considere teletrabajo, tienes que estar 2 días teletrabajando en casa y 3 en la oficina, o sea, como mínimo 2 días. Bueno, pues puede, no sé, puede estar bien o estar mal. Esta para mí es ni fu ni fa. Yo creo que al final debería haber sido más flexible, o sea, que sea consideración de la empresa de si tiene que ser pues una semana entera, que sea una semana entera, si es el mes, si son 14. Yo creo que aquí hubiera sido un poco más flexible porque es que realmente en eso consiste el teletrabajo, ¿no? Que se hubieran mojado un poco más por ahí. El tema del derecho a abono a los gastos, yo creo que al final esto también, o sea, por una parte, ¿no? Puedo entender el empresario que diga, oye, pues yo igual estoy teniendo doble gasto por tener que comprar mobiliario, equipamiento, pagar agua, luz, tal, no sé qué, de una oficina, y luego pagarle a un empleado en su casa un escritorio, una silla, el agua, parte del agua, parte de la luz, parte de internet, parte de no sé qué. Decide, pues decide, el acuerdo lo puedes llevar a cabo, pero hazlo. Pero sí que veo lógico, ¿no? Que no sé hasta qué punto, y si no, pues que tenga algún tipo de recompensa o de beneficio económico por ambas partes, ¿no? También puedo entender el perfil del empresario y del trabajador, pero sí veo lógico que si tú tienes que proveer por una ley que te dice lo del tema de ergonomía, del espacio de trabajo y de tal, de un sitio cómodo, ergonómico y confortable para que alguien trabaje en una oficina, ¿por qué no le puedes dar una partida que probablemente será muy inferior a la que te gastas en mobiliario de oficina para que alguien se monte un escritorio con una buena silla en casa? Que por menos de 500 pavos haces maravillas y estoy seguro de que las mesitas y las sillas de oficina y todo lo demás sale mucho más dinero, ¿no? Y luego hubo una cosa de lo de la parte con esto termino ya, de lo de que esto lo apunté literal, de lo de la empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control. Seguimos hablando de vigilancia y control, ¿vale? Para verificar el cumplimiento de los trabajadores de todas sus obligaciones y deberes, pero con la debida consideración de su dignidad. Que vaya usted a saber lo que se podrá considerar digno o indigno, ¿vale? Porque las palabras estas a veces jurídicas también. Entonces, yo lo que recomiendo es si le quieren echar un vistacito un poco a la síntesis que hace David en este post, creo que está fenomenal. Genial. y creo que se obvian muchas cosas que son fundamentales. Está claro, y de alguna forma también creo que de fondo, no sé, había cosas que ya se estaban realizando, de alguna forma oficializarlas, ¿no? Porque en el sector de nuevas tecnologías ya se venía haciendo este tipo de acuerdos, es decir, cuando tú aplicabas una posición de una empresa que estaba fuera, pues unas cosas que tú podías negociar, pues oye, pues me da sitio en un centro de negocio, en un cowork, una oficina, me da un ordenador si no, me paga la mitad de internet, en fin, que de alguna forma, por lo menos en el sector de nuevas tecnologías que está un poco más avanzado en estos temas, ya se venía haciendo, ¿no? Y quizá un poco, pues quizás, no sé, por intuir por dónde van los tiros, pero quizás quizás la ley responde más a evitar los abusos en los empleos precarios que también se puede dar, desgraciadamente, que pienses pues que oye, tienes un trabajo precario, te voy a obligar a usar tus propios medios, no sé, de alguna forma ahí me pierdo mucho, tío, pero bueno, has hecho una buena disección y a ver qué tal va funcionando este acuerdo, El problema de las leyes y la burocracia es que no son flexibles. Y en un mundo que se basa en flexibilidad, si tienes que tener una burocracia, o la dejas un poco abierta o planteas al menos un montón de situaciones para que pueda haber una negociación justa. Estoy hablando de una negociación justa entre empresarios que tampoco tienen por qué pagar el pato, ojo, y empleados que tampoco tienen por qué pagarlo, pero el poder hacer, y
coño, y si yo no, o sea, no quiero responder al 30, pero por una necesidad durante 3 meses al año, si quiero, y durante 9 no, ¿por qué no puedo? O si, no, me refiero que, ¿por qué no tengo yo esa amabilidad de poder jugar y negociar con mi empresa y todo este tipo de cosas? No sé, son cosas que me planteo que son un poco, que a mí me resultan absurdas y que creo que tampoco son complicadas de Pues implementar. iremos viendo el desarrollo de todo esto y le haremos el seguimiento, claro. Pues Carlos, ya llevamos algunos minutos hablando. La verdad es que es todo muy interesante lo que estamos hablando y ahora entramos en el bloque de consejos y herramientas pues, que de alguna forma con tu experiencia te hayan funcionado bien. Entonces, en tu día a día, ¿cuáles son las, digamos, herramientas? Ya están un poco, Vale, aparte ya un poco más concreta, más táctica, ¿no? De vale. alguna forma en tu día a día, ¿qué es lo que te salva la vida? ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que no sé qué usas, tío? Pues a ver, dependiendo de para qué. Por ejemplo, para organizar, a pesar de que ahora le estoy echando un buen vistacito, no con toda la calma y el gusto que me gustaría a Notion, para organizar mi día a día en cuanto a tareas, todo lo que es individual, estoy con Todoist, una herramienta Ujú. de Todoist donde paso ahí. Aparte, acaban de sacar también el formato de Board, ¿no? Estilo Trello y todo esto y tal, que está muy bien. Eso lo hago para todo lo que tengo que hacer yo. Está en mi Todoist todos los días, ¿no? Siempre que hago procesos que siempre intento hacer uno semanal, hago una recapitulación de todas las tareas que tengo que atacar en una semana, reuniones que tengo, todo lo que tengo, o el domingo ultimísima hora o el lunes a primerísima hora, para dejarlo todo definido en la semana, y todo eso va a Todoist y al Calendar, ¿no? Tengo un mix entre el Calendar y el Todoist para tenerlo todo centralizado. Cuando tengo que hacer gestiones para trabajar en equipo, prácticamente el 95% cuando trabajo con otros proyectos, con otras personas, lo hago con Asana, ¿vale? Es otra de las aplicaciones de gestión en las que estoy ahí metido siempre a saco. Para el email, yo utilizo sistema operativo Mac. Hay una aplicación que se llama Spark, que a mí me encanta porque te permite, tiene un tema de gestión ahí vitaminado para posponer los emails, generar carpetas, hacer unos flujos ahí. Y me encanta cómo funciona, me alivia un montón de trabajo, el cómo se organiza, el posponer para más tarde con alertas, las notificaciones. Se sincroniza con iCloud en el iPhone y en el Mac, así que para mí va de lujo. Una de las herramientas que llevo años, pero años usando es Toggle para medir el tiempo que invierto en cada una de las tareas que hago, el tiempo total en los proyectos, para ver en qué pierdo tiempo también. A veces también me pongo a ver cosas en las que debería de haber invertido 2 horas y resulta que una semana he invertido 7 y digo, vale, pues se me fue la bola, tengo que empezar a arreglar un poco todo esto. Slack, normalmente para lo que es comunicación profesional, Slack, y prácticamente no uso WhatsApp para nada. De hecho, hace poco tengo la anécdota de que me hice un WhatsApp Business para poner un mensaje automático de que cuando me llega por WhatsApp, que mi número lo tiene, como hubiera dicho mi madre, hasta Rita la que canta, pues cuando me llega tengo un embudo ahí de no atiendo nada por WhatsApp, aquí tienes mi email, o si es muy importante, llámame, y por email, ¿vale? Gestiono todo mucho por email. Tengo una aplicación para tema de notas que la utilizo muchísimo. Esta es la que por la que me estoy planteando si me paso a Notion o no, que es Bear, oso en inglés, que es como una especie de Evernote, pero más simplificadito y todo esto. Después, como lector de feed, utilizo a grosso modo Feedly, ¿no? Ujú. Pero en Mac utilizo uno que se llama Reader con 2 E al principio, que al nivel de visualización y las sincronizaciones también me gusta mucho cómo se ve, para compartir, para todo esto es de pago, aunque la 4 creo que está gratis ahora en la Apple Store y en tanto en Mac como en iOS. Pues no la conocía, le echaré un vistazo. Échale un ojo que está muy bien. Sacaron la versión 5 ahora, que es así, sí hay que pagarla. De todas maneras, yo como es un desarrollador independiente, es un pibe italiano que se llama Paolo Rizzi o algo así, y son 5 pavos y la renuevo una vez cada año y medio, cada 2 años, pues normalmente la suelo comprar porque hay que apoyar los desarrollos independientes. A mí es algo que Claro me que sí. gusta, no me cuesta y tal. Después, Spotify, yo trabajo siempre con música, o sea, si empiezo a trabajar, Spotify está abierto, salvo que esté en una videoconferencia o lo que sea.
He intentado, de hecho, coger hasta la costumbre de ponerme a trabajar con podcast, pero no puedo, tío. Yo o atiendo al podcast, o es una tarea muy ligera, o atiendo al podcast o atiendo al curro, porque si estoy atendiendo al podcast no atiendo al curro, o viceversa. Entonces, Genial. normalmente trabajo con música. Y luego Pocket para guardar todos los artículos, todo lo que me quiero leer después, todo este tipo de cosas, lo tengo en Pocket. Buffer para gestionar la automatización y la programación en redes sociales. Product Hunt, que no es una aplicación, pero bueno, para estar al día un poco de todas las tendencias que salen de nuevas aplicaciones en el mercado, todo este tipo de cosas. Y bueno, y poco más que... Bueno, Google Drive, evidentemente, para todo lo que tiene que ver perdón, con gestión de documentación en la nube, cloud computing. One Password para gestionar contraseñas. Perdón. NordVPN, por si tengo que utilizar un VPN para trabajar. Y Zoom, Google Meet, etcétera, para videoconferencias. Y yo no sé qué más decirte ya por aquí que se me escape, pero yo creo que Bueno, has dado una gran batería prácticamente... de herramientas para bichear. Hay muchas que no Ah, conocía. y Calendly para todo lo que es el tema de Sí, 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 sí. automatización de citas y todo este tipo de cosas, ¿no? Mm. Pues la verdad es que esa empecé a usarla a partir creo que como me enviaste tú la forma de contactar, o no sé, me gustó mucho y la empecé a usar y la verdad es que está genial. Y por eso compartir esto en voz alta, porque al final te surgen ideas, necesidades y es bueno que alguien que ya haya usado alguna de las herramientas pues haga las recomendaciones, con que es fantástico y la verdad es que hay mucho ahí para mirar. Sí, sí, está muy bien. Te pasaré los links por si no los tienes para controlarlos por ahí. Vale, perfecto. Muy bien, Carlos. Pues ya prácticamente para ir finalizando, pues tenía aquí un par de preguntas para finalizar. La primera es que nos hicieras alguna recomendación de algún contenido que te haya impactado recientemente. Es decir, puede ser un libro, un podcast, una charla, una web, lo que sea. Algo que quieras referenciar hacia la gente que nos va a escuchar en este episodio, Carlos. Vale. A ver, libros tengo por aquí varios. Algunos ya el que me haya escuchado, pues los suelo recomendar. Remoto de 57 Signals, los creadores de Ujú. Basecamp, que no utilizo su herramienta, pero la cultura de empresa y los libros que tienen me parecen la hostia. O sea, a mí me Sí. ganaron por ahí. Pero sí que es verdad que nunca me he adaptado a utilizar Basecamp. Yo se los digo como lo siento, pero nunca me ha servido como herramienta. Después Ujú. está Cuando, de Daniel H. Pink, ¿vale? Que básicamente es un libro que se basa en decirnos, ¿no? Todas las personas tenemos un ciclo circadiano y supuestamente tenemos un horario que se adapta mejor a ese ciclo circadiano. Entonces, lo que nos ayuda es a identificar cuándo somos nosotros más productivos para trabajar en esas horas, ¿no? Si eres un búho, de nada te sirve trabajar a primera hora porque cuando vas a ser productivo es de noche, y si eres, no me acuerdo si los llama un mirlo o lo que sea, que son los que trabajan a primera hora súper de madrugada, te va a servir trabajar como un búho porque no vas a rendir un carajo, ¿no? Entonces te ayuda como un poco a esas fases, y creo que aplicado al tema del teletrabajo con una justificación para los horarios flexibles está muy bien, ¿no? Para alguien que no tenga ni idea y quiera empezar en esto del teletrabajo, creo que como manual de inicio está muy bien el libro de David Bly, el de ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? ¿Vale? Que lo escribió ya para allá el 2011 y hablaba de estas cosas con bastante soltura y tal, y me parece que está muy bien. Hay un libro que además se puede descargar de manera gratuita, un libro con 30 entrevistas en la biblioteca, en el recurso de biblioteca así de Impact Hub, que se llama The Future of Work, ¿vale? Que son 30 entrevistas con 30 supuestos referentes dentro de España, de diferentes plataformas, startups y tal, que dan su perspectiva pre-COVID, ¿vale? De lo que ellos identifican que vendrá en un futuro cercano acerca del trabajo. Y estos tres, perdón, no me los he leído, pero me los han recomendado muchísimo. Company of One, ay, se me acaba de ir, Jarvis puede ser el nombre del escritor, espérate que te lo digo ya, perdón, años que se me fue. Atomic Habits, que tampoco me acuerdo, que de hecho me lo recomendaste tú y me lo ha Sí, sí, recomendado sí. más gente para leérmelo, tampoco me acuerdo del nombre del autor. Paul Jarvis se llama el chico de Company of One. Y hay uno que a mí me gusta mucho, Simon Sinek,
¿no? Que tiene una charla muy famosa hablando de los círculos de oro, de los Gold Circle y de Apple y tal, que se llama Empieza con el porqué, que va muy bien tanto para empezar a emprender como para empezar a emprender cualquier cosa, un trabajo, una startup, lo que sea, y luego así más a nivel de friki, por un tema ya más filosofía de vida, y me di un artículo hace poco buenísimo sobre el tema, es el método Ikigai, ¿vale? Que es un tema de filosofía japonesa de ser feliz trabajando, plantearte objetivos vitales que acompañen tanto tu parte vital como lo que haces en el trabajo, ¿no? Que si no te diviertes trabajando y tu trabajo no te divierte, igual deberías plantearte cambiar de trabajo y empezar otra filosofía de vida u otra cosa, ¿no? Y en cuanto a... Dime. No, que son buenas recomendaciones y quizás los pondremos al pie del episodio. Te pediré en algún momento que por si no se me queda alguno en la transcripción, pues te pediré ayuda para ponerlo, porque la verdad es que son buenas recomendaciones. ¿Y vas a comentar alguna cosa más? A nivel de podcast, porque charla tengo una aquí en la cabeza, pero no me va a venir ahora, que es una, te la paso el link, es una que habla sobre el tema de la procrastinación, que es buenísima, sobre los ciclos de la procrastinación, y no la tengo en mente, que la hace como muy cómica y entra súper bien la charla y tal. Y luego nada, a nivel de podcast muy rapidito, Kaizen, que es un podcast que yo recomiendo escuchar en cualquier momento porque habla un poco de todo, desde emprendimiento, filosofía de vida, metafísica, un montón de historias, y el tío que lo hace es muy, 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 muy crack. Money Lab, ¿vale? Que habla pues desde desarrollo de modelos de negocio a puesta en marcha de temas emprendedores, negocios sobre todo vinculado con ventas, funnels, mundo de e-commerce y tal. Expande Valor, con lo que cabe en mi mochila, que es un podcast que tengo con un compañero, con Héctor Fernández, donde básicamente hablamos de trabajo remoto en mayor medida, nomadismo digital en menor medida y transformación digital también en menor medida. Después suelo seguir Mixia, ¿vale? Que es un podcast de tecnología en general muy popular en España, yo creo que de los más populares, que me gusta mucho, y tiene uno específico de Apple que se llama Cupertino, que también lo escucho de vez en cuando, y también me parece que está muy bien, y me gusta mucho también el tono de Open Startups, de los chicos de Minimalims, ¿vale? Que hacen entrevistas así a nivel emprendedor, muy fresquitas, muy abiertas y tal, y que está muy bien. Y te paso el título de la charla de esta, que la verdad que últimamente no estoy viendo muchas, es algo que hace tiempo que no, porque he preferido centrarme en leer, pero te paso un par de links. Esa de la procrastinación es que está muy, muy graciosa. Pues nada, Carlos, ya por último, si quisiéramos contactar contigo, seguirte, ¿dónde podemos hacerlo? ¿Cuál es la vía natural para contactar contigo? Pues no lo hicieron adrede porque en el 84 no creo que estén pensando en eso, pero mis padres me hicieron un branding cojonudo. O sea, si buscas Carlos Jonay, Jonay es un nombre canario, un nombre guanche con J-N-E-Y, ¿vale? Jonay, como suena, SS, carlosjonayss.com o Carlos Jonay SS en redes sociales o donde cada uno considere, pues por ahí me encuentra, ¿no? Efectivamente, pues también pueden contactar a través de Escuela de Trabajo Remoto, y probablemente me encuentren por ahí como Carlos Jonay Suárez en bastantes sitios, que he estado metido en bastantes saraos y fregados y historias, o sea que... Perfecto, pues también incorporaremos los enlaces en las notas del episodio para que lo tengan fácil para contactar contigo y seguirte. Y pues nada, Carlos, hemos superado la hora. Teníamos una previsión un poco más pequeña, pero al final todo es súper interesante, tío, la verdad. Y creo que al final, pues, la charla pues, ha aportado muchísimo conocimiento, muchísima información, con lo cual te agradezco mucho. Corta por donde considere, ¿eh? No, que va, no voy a cortar nada. Así que te agradezco mucho el rato y nada, y como siempre seguimos en contacto, y para cualquier cosa pues lo dicho, nos vemos. Espero verte pronto en algún momento cuando pases una visita por allí. Sí, cuando quiera. Y nada, pues muchas gracias por todo y pues nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? Gracias a ti, Manuel. Un abrazo.